Lección 1. Rutina diaria. Encontré algo bastante notable en la forma en que las personas incorporan el ejercicio en su vida diaria. Eso es impresionante. ¿Cómo lo incorporas a tu rutina diaria? Intento combinar correr con un poco de yoga para mantener el equilibrio. Suena como un enfoque fantástico. Es saludable y relajante. Sí, y creo que ayuda con la fortaleza física y mental. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Has notado una mejor concentración durante el día desde que comenzaste esta rutina? Sin duda, ha hecho que mis niveles de productividad se disparen. Debo intentarlo. Por lo general solo hago yoga, pero mezclar correr suena estimulante. Deberías. Es desafiante pero increíblemente satisfactorio. Lección 2. Técnicas artísticas. Recientemente he empezado a experimentar con la fotografía. También uso filtros y ajusto el balance de blancos para lograr el estado de ánimo deseado. Esa es una gran técnica. La luz adecuada puede transformar una fotografía por completo. Absolutamente. Es fascinante el control que tienes sobre el tema. ¿Tienes algún ajuste favorito para capturar retratos? Yo sí. La iluminación tenue crea una sensación cálida, que me encanta. Sí, y la forma en que la luz natural influye en las funciones es cautivadora. También me esfuerzo por mejorar esos atributos mediante una edición cuidadosa. Es un arte en sí mismo, que captura emociones a través de imágenes fijas. Lección 3. Viajes polinesios. ¿Te has preguntado alguna vez acerca de los viajes de los maoríes? Sí. Es fascinante cómo llegaron a Nueva Zelanda en barcos desde pequeñas islas polinesias. Exactamente. Ese viaje debe haber requerido un inmenso coraje y habilidades de navegación. Eran hábiles marineros que viajaban a través de grandes distancias con tecnología limitada. E imagina la emoción de descubrir nuevas tierras. De hecho, habría sido emocionante y abrumador a la vez. Seguro que tenían un fuerte sentido de la aventura para embarcarse en esos viajes. Es notable cómo la cultura y la comunidad se desarrollaron a partir de esos viajes. Me encantaría aprender más sobre sus tradiciones e historias. Lección 4. Aventuras de senderismo. Hacer senderismo en Chiang Mai suena aventurero. ¿Cuáles son tus pensamientos? De hecho, es una experiencia emocionante llena de vistas impresionantes. Me lo imagino. Los frondosos bosques y montañas deben ser fascinantes. Absolutamente. Los senderos naturales también ofrecen una visión única de la vida silvestre. ¿Has visitado Chiang Mai tú mismo? Sí, recorrí algunos senderos impresionantes allí el verano pasado. Eso suena increíble. ¿Qué fue lo más destacado de tu viaje? Llegar a la cima al amanecer fue absolutamente inolvidable. Me encantaría experimentar eso. Lección 5. Recuerdos únicos. He estado buscando recuerdos únicos aquí. ¿Qué hay de ti? Sí, también he estado echando un vistazo a algunos recuerdos únicos. Hay algo especial en recuperar una parte de una cultura. De hecho, disfruto de los artículos que cuentan una historia o tienen un toque personal. ¿Qué has encontrado hasta ahora? Un jarrón hecho a mano me llamó la atención. Es hermoso y se adapta a la decoración de mi hogar. Eso suena encantador. Tengo la intención de encontrar el trabajo de un artesano local como recuerdo.
Apoyar a los artistas locales siempre hace que la compra sea más significativa. Una sabia elección. De hecho, sería un tesoro de esta aventura. Lección 6. Oportunidades de empleo. ¿Has pensado en el estado del mercado laboral últimamente? Sí, parece que la clase media en su lucha debería poder encontrar trabajo para todos los que puedan hacerlo. Es una situación difícil, las oportunidades parecen escasas a pesar del potencial. Sería beneficioso para todos tener acceso al empleo. Absolutamente. Una fuerza laboral próspera puede impulsar toda la economía. De hecho, las políticas centradas en la creación de empleo podrían marcar una diferencia significativa. Requeriría la colaboración tanto del gobierno como de las empresas. Solo podemos esperar un futuro mejor lleno de oportunidades para todos. Sí, el optimismo es clave para superar estos desafíos. Lección 7. Curiosidades culturales. ¿Has notado alguna diferencia cultural interesante desde que empezaste a viajar? Absolutamente. Por ejemplo, en algunos países, las personas se saludan con un beso, mientras que en otros, lo normal es un apretón de manos firme. Eso es bastante fascinante. Una vez traté de saludar a alguien con un beso en un lugar donde era costumbre dar la mano. Fue bastante incómodo. Solo puedo imaginarlo. Las normas culturales pueden resultar muy desconcertantes a veces. Recuerdo haber visitado un país donde se quitan los zapatos antes de entrar a una casa. Sí, eso es común en muchos lugares. Me olvidé de quitarme los zapatos y entré directamente. El anfitrión parecía horrorizado. Oh, cariño. Debe haber sido una conversación interesante después. ¿Te las arreglaste para explicarte? Lo hice y afortunadamente, los anfitriones se rieron mucho de ello. Incluso me regalaron un par de zapatillas para invitados. Qué amable. Eso demuestra su capacidad para reírse de tales malentendidos. Creo que el humor es un lenguaje universal. De hecho lo es. Es reconfortante saber que, independientemente de las diferencias culturales, todos podemos encontrar humor en nuestros errores. Lección 8. Consideraciones culinarias. ¿No es maravilloso cómo la comida sabe mejor cuando se deja enfriar durante unos minutos antes de servirla? Estoy completamente de acuerdo. A menudo descubro que dejarlo reposar permite que los sabores se desarrollen más plenamente. Exactamente. ¿Alguna vez has servido un plato recién salido de la estufa y has descubierto que todos están demasiado ocupados abanicando la boca? Sí, es embarazoso. Me pasó cuando preparé un curry picante. Todos lo disfrutaron, pero me sentí como un chef que se equivocó. Es un escenario clásico. Ahora prefiero decir, la paciencia es una virtud en el mundo culinario. De hecho, a menudo les digo a mis amigos que las cosas buenas se hacen esperar, especialmente en la cocina. Es un dicho delicioso. Además, te brinda un momento para disfrutar del agradable aroma de tu creación. Absolutamente. Hay algo mágico en el aroma de la comida que flota en el aire, lo que genera expectación. ¡Qué delicia es! La próxima vez que cocine, me acordaré de dedicarme al juego de la espera. Lección 9. Recordatorios de recibos. Siempre es una buena idea guardar el recibo como referencia, especialmente después de realizar una compra grande. De hecho, una vez cometí el error de desechar un recibo, y me arrepentí cuando tuve que devolver un artículo defectuoso. Me identifico. Es como si el destino conspirara contra nosotros cuando no guardamos nuestros recibos. Precisamente. Ahora tengo un lugar designado para el mío.
Me salva de confrontaciones inesperadas en la tienda. Eres sabio. Empecé a usar una aplicación digital para llevar un registro de mis recibos. Hace la vida mucho más fácil. ¡Qué brillante idea! La organización digital se está convirtiendo en una parte esencial de la vida moderna. De hecho, alivia el estrés de buscar en cajones llenos de papel. Además, se puede acceder a su historial de compras en cualquier momento y lugar. Ese tipo de comodidad es incomparable. De eso no cabe duda. Recomiendo encarecidamente a todos que adopten esta estrategia. Lección 10. Perspectivas en línea. Hace poco descubrí lo útiles que son las plataformas en línea para comparar precios. ¿Lo has probado? Desde luego que lo he hecho. Ahorra mucho tiempo y esfuerzo, especialmente cuando se planea comprar productos electrónicos. Una vez encontré el mismo dispositivo a 3 precios diferentes en varios sitios web. Fue como ganar una pequeña lotería. Eso es fantástico. Siempre me recuerdo que un poco de investigación puede ahorrar mucho dinero. Absolutamente. Es como la búsqueda del tesoro moderna. ¿Tienes algún consejo para hacer turismo mientras viajas? Sí. Recomiendo investigar las atracciones locales y consultar las opiniones de otros viajeros. Eso es sensato. Las experiencias personales a menudo nos guían hacia joyas ocultas. Exactamente. Además, comprar boletos en línea con anticipación puede ahorrar tiempo y dinero. Eso suena como una estrategia que vale la pena seguir. Recordaré tu consejo la próxima vez que explore una nueva ciudad. Lección 11. Refuerzo de recibos. ¿Hay algo más que deba hacerse? No olvide el recibo de reembolso. Eso es crucial. Siempre tomo nota mental para preparar mis documentos para el reembolso. La última vez que viajé, no guardé los recibos, lo que me causó problemas a la hora de solicitar el reembolso. Oh, no. Estas experiencias son desagradables. Creo que es imperativo mantener registros detallados. De hecho, de este modo, me evito la terrible sorpresa de comprender que he presentado un informe incompleto. Absolutamente. A menudo recomiendo guardar copias de todo lo relacionado con los gastos. Bien dicho, genera transparencia y tranquilidad a la hora de tratar las finanzas. Estoy totalmente de acuerdo. Los recibos pueden parecer triviales, pero al final son invaluables. De verdad que lo son. Esperemos recordar esta lección la próxima vez. Lección 12. Aventuras culinarias. ¿Cómo va todo? Últimamente he estado experimentando con algunas recetas nuevas. Eso suena emocionante. ¿Qué tipo de platos estás probando? Estoy incursionando en el mundo de la cocina fusión. Ha despertado mi creatividad culinaria. Eso suena delicioso. A menudo he pensado en combinar diferentes tradiciones culinarias. De hecho, todo es cuestión de equilibrio. Por ejemplo, mezclé pasta italiana con ingredientes asiáticos para saltear. Eso suena intrigante. ¿Cómo resultó? Sorprendentemente, fue un éxito. Recibí numerosos elogios de mis amigos. Estoy impresionado. Parece que posees las cualidades de un gran chef. Gracias. Disfruto el desafío de crear algo único y sabroso. Lección 13. Planeando aventuras. Definitivamente. Parece que tienen una gran selección de actividades. Vamos a planificarlo. No puedo esperar. Explorar nuevos sitios y experiencias trae emoción a nuestras vidas.
Precisamente. Me parece que planificar juntos hace que el viaje sea mucho más agradable. Estoy totalmente de acuerdo. La colaboración a menudo lleva a descubrir joyas ocultas. ¿Qué tal si creamos un itinerario que incluya todos nuestros destinos imperdibles? Es una idea excelente. Equilibra muy bien la estructura y la espontaneidad. Además, podemos incluir restaurantes locales para degustar cocina auténtica. Sí, las aventuras gastronómicas son esenciales para cualquier experiencia de viaje. Toda esta charla me da ganas de embarcarme en nuestro viaje. Lección 14. Presupuestar la felicidad. Buenas tardes. He estado reflexionando sobre nuestro presupuesto para las herramientas que necesitamos. Excelente. Lo mejor es empezar con una cifra específica en mente. ¿Ha pensado en cuánto está dispuesto a invertir? Creo que un rango de $500 a $700 debería ser suficiente para nuestras compras iniciales. Eso suena razonable. Debemos asegurarnos de adquirir herramientas de calidad que duren. Absolutamente. Las herramientas económicas a menudo conllevan costos adicionales debido a los reemplazos. De hecho, es un caso clásico de obtienes lo que pagas. Exactamente. Además, invertir en calidad ahora nos ahorrará dolores de cabeza más adelante. ¿Y qué pasa con el abastecimiento de las herramientas? ¿Deberíamos considerar tanto las tiendas online como las locales? Prefiero explorar primero las tiendas locales. Nos permite examinar las herramientas antes de realizar una compra. Lección 15. Asuntos serios. ¿Alguna vez ha considerado la importancia de abordar el acoso en nuestro entorno laboral? Sin duda. Es crucial que las empresas traten los posibles casos de acoso sexual con la máxima seriedad. Estoy completamente de acuerdo. Todos los empleados merecen trabajar en un ambiente seguro y libre de cualquier forma de acoso. De hecho, es fundamental crear canales para denunciar este tipo de incidentes sin temor a represalias. Absolutamente. La transparencia en el manejo de estos casos alienta a otros a alzar la voz. Debe enfatizarse que se debe priorizar la prevención. Las sesiones de capacitación pueden educar a todos los involucrados. Correcto. Al fomentar la conciencia, podemos minimizar significativamente estos casos. Además, contar con políticas claras es vital para delinear un comportamiento aceptable. Sí, una política bien estructurada sirve de guía tanto para el personal como para la administración. Lección 16. El dilema de las aduanas. Bueno, parece que estamos a punto de llegar a la zona de aduanas. ¿Estás preparado para esto? Claro que sí, pero debemos asegurarnos de declarar todo lo que hemos traído consigo. Por supuesto, la transparencia es fundamental en lo que respecta a las regulaciones aduaneras. Correcto. Prefiero no enfrentarme a ninguna pregunta molesta por parte de los funcionarios de aduanas. Yo tampoco. He escuchado historias de terror sobre las complicaciones que pueden surgir. Exacto, y siempre es mejor prevenir que curar. ¿Tienes todo documentado? ¿Recibos de artículos más grandes, por ejemplo? Yo sí. Mantengo todos mis recibos organizados para agilizar el proceso aduanero. Brillante. Sin duda, esa táctica nos ahorrará tiempo en el mostrador. Lección 17. Una rutina saludable. Es espléndido verte. ¿Has mantenido tu rutina de ejercicios? Desde luego que lo he hecho. Participo en yoga todas las semanas, además de ir al gimnasio 3 veces por semana. Eso es excepcional.
Es encomiable la forma en que prioriza su salud. Gracias. He descubierto que el ejercicio regular mejora mi bienestar físico y mental. De hecho, los beneficios son múltiples. ¿En qué ejercicios te concentras? Hago una combinación de entrenamiento cardiovascular y de fuerza. Mantiene mi rutina de ejercicios interesante. Es un enfoque completo. La variedad es clave para prevenir el agotamiento. Absolutamente. No solo me mantiene motivada, sino que también desafía a mi cuerpo de diferentes maneras. ¿Y qué hay de la nutrición? También forma parte de tu rutina. Lección 18. Caminatas y senderos fáciles. Es un hermoso día para hacer senderismo, ¿no estás de acuerdo? Absolutamente. Prefiero las caminatas más fáciles para disfrutar del paisaje en lugar de esforzarme demasiado. Comparto tus sentimientos. Hay algo encantador en una tranquila caminata por la naturaleza. De hecho, hablando de senderos, ¿sabes si se permiten perros en estos senderos? Gran pregunta. Creo que muchos senderos permiten perros, siempre que estén atados. Esa es una excelente noticia. Me encantaría llevar a mi peludo amigo. Las mascotas pueden hacer que la experiencia sea más agradable. Su emoción es contagiosa. Exactamente. Además, sirven como compañeros maravillosos en las excursiones. Es importante comprobar previamente las normas específicas de los senderos por seguridad. Lección 19. Accesorio elegante. Estaba pensando, ¿qué tal un collar con colgante simple pero elegante como regalo? Eso suena delicioso. Un collar con colgante realmente complementa cualquier atuendo. Estoy de acuerdo. Sirve como un accesorio versátil adecuado para cualquier ocasión. Exactamente. Aprecio las joyas que ofrecen flexibilidad en el estilo. Además, la elegancia de un colgante tiene una calidad atemporal. Sí, puede realzar incluso los atuendos más casuales al instante. Quizás podríamos explorar juntos algunos diseños únicos. Eso sería maravilloso. Disfruto seleccionando regalos que sean significativos y elegantes. De hecho, lo que cuenta es la consideración detrás del regalo. Lección 20. Pitch Perfect Season. He estado leyendo sobre un jugador fascinante que se enfrentó a numerosos desafíos. Oh, cuéntalo. Disfruto de las historias de resiliencia en los deportes. Este jugador tenía muchos lanzamientos lanzados en su camino, y tanto los fanáticos como los jugadores se burlaban regularmente de él. Eso suena intenso. ¿Cómo se las arregló para superar semejante adversidad? Sorprendentemente bien. Mantuvo una actitud positiva, y se centró en mejorar sus habilidades. Eso es admirable. Es esencial mantenerse fuerte mentalmente en situaciones tan competitivas. De hecho, su temporada fue un notable viaje de crecimiento a pesar de los desafíos. Encomio su perseverancia. Se necesita mucho coraje para superar tiempos difíciles. Absolutamente. Su dedicación al juego realmente dio sus frutos al final. Lección 21. Planes flexibles. Al contemplar nuestro viaje de invierno, ¿tiene en mente un plazo específico? Soy bastante flexible, pero debo admitir que un viaje de invierno suena emocionante. Sin duda lo hace. Disfruto del encanto de los paisajes invernales y de las acogedoras tardes junto al fuego. Yo también. Las montañas cubiertas de nieve proporcionan un telón de fondo tan pintoresco. De acuerdo. ¿Qué actividades incluiremos en nuestro itinerario?
Quizás podríamos incorporar el esquí o el snowboard para divertirnos. Eso sería emocionante. Además, no debemos olvidarnos del chocolate caliente después. Absolutamente. No hay nada como tomar bebidas calientes después de un día en la nieve. Además de esquiar, podríamos explorar los mercados o festivales locales si están disponibles. Lección 22. Consejos de aprendizaje. Hace poco recibí un maravilloso consejo para los principiantes que están aprendiendo nuevas habilidades. Oh, comparte. Siempre estoy ansioso por recibir consejos útiles. Es esencial comenzar con un curso para principiantes y practicar con regularidad. La consistencia es primordial. Eso es muy revelador. La práctica regular solidifica lo que uno aprende. Exactamente. La repetición refuerza la comprensión y genera confianza con el tiempo. Siempre me parece beneficioso dividir mi práctica en secciones más pequeñas y manejables. Estrategia brillante. Permite un aprendizaje concentrado sin sentirse abrumado. Además, buscar comentarios de compañeros o instructores puede mejorar el progreso. Es un punto valioso. La crítica constructiva puede guiar las mejoras de manera eficaz. Lección 23. El afán culinario. Espero que podamos explorar las delicias culinarias locales durante nuestro viaje. Absolutamente. Me apetece un poco de pasta. ¿Ofrecen algún plato local favorito? Creo que sí. Cada región suele presumir de sus platos de pasta únicos. Eso me emociona. Disfruto probando la cocina local para apreciar aún más la cultura. Añade una capa adicional a nuestra experiencia de viaje, ¿no es así? De hecho, compartir comidas a menudo une a las personas y crea recuerdos duraderos. Y hay algo delicioso en disfrutar de un plato de pasta, mientras se habla de las aventuras del día. Sí, nos imagino sentados en un pintoresco restaurante, saboreando deliciosa comida y riendo. ¿Qué experiencia tan agradable sería esa? Sin duda será un viaje inolvidable. Lección 24. El tamaño importa. ¿Has visto la variedad de tamaños y tipos disponibles en la última tienda? De hecho, es sorprendente la cantidad de opciones que hay para casi todo hoy en día. Debo decir que me cautivó especialmente la selección de zapatos. Cada par parecía contar una historia diferente. Oh, estoy totalmente de acuerdo. Hay camisetas altas, sandalias e incluso zapatos planos modernos. ¿Cuál es tu favorita? También me interesa probar algunos de esos diseños extravagantes que tienen. ¿Quién diría que el calzado podía ser tan artístico? Exactamente. El calzado se ha convertido no solo en algo funcional, sino también en una declaración de individualidad. Es emocionante ver esta evolución. A menudo me pregunto cuántos pares se necesitan realmente. Una variedad, supongo, para cada ocasión. Precisamente, nunca se sabe cuándo puede necesitar el par perfecto para un evento espontáneo. Tienes razón, quizás invierta en algunas piezas para mejorar mi colección. Lección 25. Viaje culinario. Hace poco me comí un delicioso sándwich y un poco de café que reavivaron por completo mi espíritu. Eso suena delicioso. No hay nada como un buen sándwich para mejorar el estado de ánimo. ¿Qué había dentro? Estaba repleto de verduras asadas y una generosa ración de queso cremoso. Cada bocado era pura felicidad. ¡Qué maravilloso!
Los sándwiches tienen la capacidad mágica de traer alegría. ¿Hubo algún retraso durante su viaje a esa cafetería? Sorprendentemente, había unos cuantos. Encontré algo de tráfico, pero la idea de ese sándwich me mantuvo motivada. Debo decir que es sorprendente cómo la comida puede hacer que nuestros viajes valgan la pena, incluso cuando nos enfrentamos a retrasos. De hecho, es como si la promesa de una comida deliciosa fuera un faro que lo guiara a través de los obstáculos. Bien dicho. Ahora tengo bastante hambre. ¿Tienes alguna recomendación para disfrutar de un buen sándwich? Yo diría que la clave está en un pan de calidad como base. Todo lo demás sigue a la perfección. Lección 26. Aceptar el fracaso. Debo confesar que siempre temo el fracaso en todo lo que hago. Esta es una preocupación bastante común. Sin embargo, es esencial aceptar los errores como experiencias de aprendizaje. Tienes razón. A menudo olvido que cometer errores es una parte natural del crecimiento. Precisamente, cada fracaso trae lecciones valiosas que solo pueden mejorar tus habilidades. Supongo que estoy demasiado atrapado en el miedo de decepcionar a los demás. Es comprensible, pero imagina la alegría de sorprender a todos con tu progreso después de superar esos miedos. Esa es una perspectiva alentadora. Quizás debería cambiar mi forma de ver los reveses. Absolutamente. Trátelos como peldaños en lugar de obstáculos. Intentaré abordar los desafíos con una mentalidad centrada en el crecimiento. Lección 27. Maravilla celestial. ¿Alguna vez has visto un espectáculo de estrellas en un planetario? Lo he hecho. Es fascinante cómo un proyector especial proyecta una imagen del cielo nocturno en el techo del teatro. De hecho, crea una experiencia inmersiva que parece casi mágica. Absolutamente. La forma en que simula la inmensidad del universo es impresionante. Disfruto especialmente aprender sobre las diferentes constelaciones y sus historias. Esas narrativas hacen que las estrellas se sientan más identificables y personales, ¿no es así? Sí, a menudo me encuentro mirando el cielo nocturno, intentando identificar las constelaciones. Es un desafío encantador. ¿Te gustaría visitar un planetario juntos alguna vez? Es una idea excelente. Me encantaría vivir otro espectáculo estelar contigo. Lección 28. Creaciones culinarias. Los tomates cherry combinados con aderezo balsámico suenan deliciosos. Sin duda lo hace. Sin embargo, ¿cuál podría ser nuestro plato principal para complementar esta deliciosa ensalada? Quizás podríamos preparar pollo o pescado a la parrilla como pieza central de nuestra comida. Sería perfecto. Los sabores a la parrilla armonizarían maravillosamente con la ensalada fresca. Estoy de acuerdo. Incluso podríamos incorporar algunas hierbas y especias para darle más sabor. Excelente idea. Tengo una planta de romero que podría realzar maravillosamente el pollo a la parrilla. Eso suena delicioso. Ya puedo imaginarme una comida bien servida. Yo también. Va a ser un festín tanto para la vista como para el paladar. ¿Vamos a recoger los ingredientes y empezar a cocinar? Lección 29. Perspectivas históricas. He estado leyendo acerca de un fascinante relato histórico que estaba compuesto en gran parte por jóvenes sin experiencia. Eso suena interesante. ¿A qué contexto te refieres? Este relato describe un barco sin espacio para soldados o marines, simplemente jóvenes que se embarcan en un viaje importante.
¡Qué intrigante! Debe haber sido un desafío para ellos, carecer de experiencia en tiempos tan turbulentos. De hecho, destaca la valentía y la determinación de esos jóvenes. Hace que uno aprecie el crecimiento que debe haber experimentado a lo largo de su viaje. Exactamente. Enfrentar la adversidad a menudo enseña lecciones invaluables que no se pueden adquirir mediante una formación formal. Absolutamente. La historia está llena de casos en los que personas sin experiencia se convirtieron en grandes líderes a través de sus experiencias. Es un recordatorio de que todos los expertos alguna vez fueron principiantes. Lección 30. La pasión por la elaboración de cerveza. Hola, ¿te gusta preparar café en casa? Sí, de hecho, me encanta ser barista en casa. Es bastante entretenido. Parece una forma de arte. ¿Cuál es tu método favorito para preparar café? Me gusta especialmente usar una prensa francesa. Los ricos sabores que produce son simplemente deliciosos. Es una excelente elección. Siempre me sorprende cómo algo tan simple puede producir un sabor tan fuerte. Exactamente. Hay una satisfacción en la elaboración de cada taza de principio a fin. Me imagino que sus invitados también aprecian sus habilidades para preparar café. Lo hacen. Siempre recibo elogios, lo que hace que el esfuerzo valga la pena. Quizás puedas enseñarme tus secretos de barista algún día. Lección 31. Escapada al campo. Me muero por pasar una semana en el campo. Eso suena increíble. De hecho, lo hace. ¿Tiene en mente un itinerario específico para nuestra estancia? Me imagino pasear tranquilamente, tal vez hacer senderismo y admirar las vistas panorámicas. Eso suena delicioso. Espero que también encontremos pintorescos cafés locales para explorar. Absolutamente. Degustar las delicias regionales es imprescindible durante nuestra visita. Sí, me gustan especialmente las tartas caseras y los quesos de origen local. Esos son los mejores. Hay algo en los alimentos frescos que simplemente no se puede igualar. Precisamente. Tengo ganas de saborear cada bocado mientras disfruto de un entorno tranquilo. Además, ¿crees que deberíamos realizar alguna actividad al aire libre como el ciclismo? Lección 32. Perspectivas culturales. Hace poco descubrí un dato interesante sobre la relación entre científicos y figuras literarias. Eso sí que suena intrigante. ¿Cuál es la naturaleza de su interacción? Parece que los científicos no suelen conversar con los literatos y viceversa. Eso es curioso. Uno pensaría que podrían compartir puntos en común en sus actividades. De hecho, ambos grupos exploran las profundidades de la comprensión, aunque a través de diferentes lentes. Quizás sea la barrera del idioma. Los científicos se centran en la evidencia empírica, mientras que las figuras literarias suelen navegar por las emociones y las narrativas. Un punto justo. Es fascinante cómo diferentes disciplinas pueden tener enfoques tan variados. Sin embargo, la colaboración tiene un gran valor. Cada una podría enriquecer la perspectiva de la otra. De acuerdo. Un diálogo entre ellos podría conducir a ideas innovadoras. Lección 33. Retórica presidencial. Hace poco volví a leer el segundo discurso inaugural de Bill Clinton. Es un discurso bastante cautivador. Me lo imagino. ¿Qué aspectos del discurso le impresionaron? Su elocuencia al describir el aire y la majestuosidad de la tierra fue particularmente conmovedora. Es notable cómo un líder puede evocar esas imágenes y conectarse con las emociones de la audiencia.
Precisamente. Tenía una manera de integrar esperanza y unidad en su mensaje. Estos son elementos esenciales durante una inauguración, ya que marcan la pauta para el próximo mandato. De hecho, su capacidad para inspirar confianza a través de sus palabras es encomiable. Sería interesante analizar cómo su retórica influyó en la percepción pública de la época. Así es, dio forma al discurso nacional e inspiró el espíritu colectivo. Lección 34. Planificación de viajes. Al considerar nuestra próxima aventura, empezaré a buscar vuelos y alojamiento. Es una idea espléndida. ¿Cuánto tiempo crees que deberíamos quedarnos? Propongo una semana. Nos daría tiempo suficiente para explorar sin prisas. Estoy de acuerdo. Una semana nos permite sumergirnos en la cultura local y disfrutar de actividades de ocio. Además, ¿podemos planificar algunas excursiones fuera de las principales zonas turísticas? Eso enriquecería nuestra experiencia. Descubrir joyas ocultas suele ser la parte más gratificante del viaje. Absolutamente. Buscaré hoteles atractivos que ofrezcan una estancia confortable. Y puedo buscar actividades y atracciones que son esenciales para nuestro itinerario. Perfecto. Juntos, crearemos una experiencia inolvidable. Lección 35. Previsión financiera. He estado revisando nuestra estrategia empresarial. ¿Cuál es la previsión para el próximo trimestre? Las proyecciones indican que se espera que las ganancias aumenten significativamente. Esa es una excelente noticia. Parece que nuestros esfuerzos por fin están dando sus frutos. De hecho, si mantenemos nuestra trayectoria actual, podríamos lograr un crecimiento notable. Será fundamental comunicar este optimismo al equipo. Sin duda, un equipo motivado puede hacer maravillas para impulsar nuestros objetivos. Además, debemos centrarnos en las estrategias para maximizar este aumento potencial. Ese es un enfoque sensato. Planificar ahora nos ayudará a capitalizar las próximas oportunidades. Como dicen, no prepararse es prepararse para fallar,